Sí, doctora. Ok, ya. Voy a volver a compartir, ¿ya? Les decía de que vamos a hacerlo a esta hora porque el doctor me pidió que cambiáramos el horario, ¿ya? Entonces vamos a revisar ahora lo que es policitemia neonatal. Quizás ya algunos de ustedes han visto en práctica algún caso de policitemia, ¿no? Quizás, no lo sé. Vamos a ver entonces desde la definición hasta la forma de prevenir esta patología se presenta en los neonatos. Entonces, ¿qué es policitemia? Es el aumento, ¿no?, de la masa de los glóbulos rojos, ¿no?, que se expresan en un hematocrito, pero un hematocrito venoso mayor al 65%, cuando hablamos de hematocrito. Pero si tenemos el dato de hemoglobina, una hemoglobina mayor a 22 gramos por decilitro, ¿no? Esta elevación de la masa de los glóbulos rojos se asocia en algunos casos con lo que se denomina hiperviscosidad sanguínea. Y esto es lo que produce alteraciones en el flujo sanguíneo en varios órganos, ¿no? Y por eso es que se convierte ya pues en una patología que a veces puede ser seria si es que no se instala el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, ¿a qué denominamos hiperviscosidad que se da en la policitemia? Al síndrome clínico causado por el enlentecimiento de la sangre en los vasos, ¿no? Y este enlentecimiento de la sangre se debe justamente al aumento de la masa de los glóbulos rojos que les mencioné, ¿no? Y entonces va a causar una disminución relativa del volumen plasmático y un aumento también relativo de proteínas y plaquetas. Entonces, todo esto va a dar lugar, ¿no?, a que ese enlentecimiento de la sangre dentro de los vasos sanguíneos pueda generar problemas, como ya vamos a ver en las láminas posteriores, ¿no? Entonces, la viscosidad, cuando se encuentra más de dos desviaciones estándar por encima de la media, ustedes saben, por nivel estadístico hablamos de una curva de Gauss, de una media de -2 más 2, en este caso, cuando esta media de la viscosidad es más de dos desviaciones estándar, ¿no?, de la media de la población, tenemos, ¿no?, un, un flujo sanguíneo obviamente menor, ¿no? Entonces, la relación entre el hematocrito y la viscosidad es casi lineal. Tal es así que por debajo de un hematocrito del 60%, la viscosidad aumenta exponencialmente con un hematocrito del 70% o más. O sea, cuando hay más hematocrito, obviamente va a haber mayor viscosidad, ¿no? Esto lo vemos aquí. Esto en la curva de Gauss, vemos que el hematocrito hasta 65%, un poquito más de 65%. Si es que ya es más de 70%, ¿no?, va a haber mayores problemas y se va a alterar tanto transporte de oxígeno, ¿no?, que, porque hay un aumento de la viscosidad y una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, en estas curvas podemos ver el efecto del hematocrito sobre la viscosidad, el flujo sanguíneo y obviamente todo relacionado al transporte de oxígeno. Es decir, que si hay mayor viscosidad, va a haber un menor flujo sanguíneo y por lo tanto un menor transporte de oxígeno. Vamos a revisar un poquito la epidemiología, ¿no? ¿Qué nos dice la bibliografía respecto a la epidemiología de la policitemia? Es que esta morbilidad se presenta entre 1 al 5% de todos los recién nacidos vivos. Y en la mayoría de los nenes que tienen policitemia son asintomáticos, porque vamos a ver que hay grados también, ¿no? Se ha calculado más o menos que la tasa de policitemia en recién nacidos a términos sanos es del 0,4, que puede ir hasta el 5%.
Y esta misma tasa, miren, aumenta en los recién nacidos denominados pequeños para edad gestacional. En los a términos sanos, en los adecuados, solo llega al 5%. En cambio, en los pequeños, en los PEG, puede llegar al 15% comparado, mire, con los recién nacidos adecuados, que solamente es hasta el 2%, y en los grandes, que es un poco más, ¿no? Hasta el 6%. Y alrededor de la mitad de los recién nacidos que tienen policitemia tienen hiperviscosidad. Esto ¿qué nos quiere, qué podemos interpretar con esto? O sea, que no todos los niños que tienen policitemia obviamente van a tener hiperviscosidad. Por lo tanto, no todos los niños que tienen policitemia van a tener problemas, ¿no es cierto? O mejor dicho, hacer la morbilidad en forma con clínica, ¿no? Entonces, como ya han visto en casi todas las morbilidades que se está presentando en clases de neonatología, siempre nosotros hablamos de factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo que nos indican en qué bebés es que vamos a pensar que pueda tener policitemia, ¿no? Como ven en la lámina, lo estamos dividiendo en el grupo de transfusión intrauterina, en el grupo donde hay hipoxemia crónica a nivel fetal y otras asociaciones o otras causas. Cuando hay transfusión intrauterina puede darse de la placenta al feto, ¿no? Puede darse también entre fetos, ya sea monocoriónicos, que es lo más frecuente, o también puede darse materno-fetal, obviamente a través de la placenta, o también cuando el pinzamiento es muy tardío, ¿no? O sea, cuando es mayor a los 3 minutos. Hay casos que he visto, ¿no? O sea, niños que han nacido en casa, por ejemplo, que no ligaron el cordón y lo llevaron al bebé, ¿no? Incluso con la placenta, entonces son pinzamientos pues de 20 minutos, muy tardíos, que obviamente están dentro de este grupo de factores de riesgo. El otro grupo lo tenemos en casos de hipoxemia crónica fetal. En este grupo encontramos la eritropoyetina fetal incrementada. ¿Qué casos estamos hablando? De los bebitos PEG, justamente cuando revisábamos hace unos minutos la primera lámina de la incidencia, vimos que hay mayor, ¿no?, tasa en los niños PEG, los niños con retardo de crecimiento intrauterino. También aquellos bebés que son hijos de madres con hipertensión arterial, o hijos de mamás con diabetes mellitus, o madres que tienen tabaquismo, o con cardiopatía cianótica, ¿no? Y también en los recién nacidos postérminos. Todo este grupo también tienen factores de riesgo para poder presentar policitemia. Otros casos son, por ejemplo, la asfixia perinatal. Niños con asfixia perinatal pueden también tener policitemia o problemas también genéticos, ¿no? Como trisomía 13, trisomía 18 o 21. En el caso de tirotoxicosis neonatal, que no es muy frecuente, ¿no? Hiperplasia adrenal. También bebés con oligodramnios, con síndrome de Wiedemann, o mamás que hayan recibido propanolol. También madres con hipotiroidismo, o también, ¿no?, las mamás que nacen en la altitud. Ustedes saben que en la altura, en la adaptación fisiológica a la altura es que las personas que viven en la altura tienen mayor cantidad de hemoglobina, ¿no? Entonces también es un factor. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a tocarlo ahora. Entonces, la etiología, como ya han visto en los factores de riesgo, se va a dar un aumento de la eritropoiesis fetal, ¿no?, que ocurre como consecuencia de un estímulo directo que puede estar relacionado a hipoxia fetal, o también a alteraciones en la regulación de la eritropoyetina. O sea, puede darse por problemas placentarios o también entonces por trastornos endocrinos, cuando hablamos de esta causa, ¿no? Entonces, recordando la definición, ¿qué es policitemia? Hematocrito mayor de 65%,
y obviamente cuando esta se va a asociar a hiperviscosidad. Entonces, todo esto nos va a llevar a una sedimentación de la sangre a nivel intravascular. Va a haber un deterioro de la oxigenación. Acuérdense de esa curva que les mencioné a las diapositivas anteriores. Y este deterioro de la oxigenación, obviamente va a haber una alteración a nivel de la perfusión de los tejidos. Puede presentarse microtrombosis, ¿no? Y esto va a alterar mayor todavía, ¿no? La perfusión tisular, llegando a tener hipoxia a nivel de los tejidos y por lo tanto acidosis metabólica que puede estar asociada a glucosa baja, ¿no? Y dependiendo del órgano que esté afectado, podemos ver daño en la corteza cerebral, daño a nivel de riñones, daño a nivel de intestino, daño a nivel de glándulas adrenales. Y si ese daño es a nivel de muchos órganos, podemos incluso llegar a disfunción multiorgánica. Si es que obviamente no intervenimos antes. Por eso es que es importante, como cualquier morbilidad, hacer una detección en base a los factores de riesgo en forma temprana para evitar que esta fisiopatología que les estoy mencionando llegue hasta disfunción multiorgánica. Nos tenemos que cortar antes de que llegue ahí. ¿Ok? Entonces, solamente para recordar lo que ya vimos, un poco los factores de riesgo o las causas, ¿no? Hasta ahí, preguntas, chicos. ¿Está todo claro? Sí, doctora, todo claro. Sí, Ok. doctora. Entonces, volvemos para que se acuerden los factores de riesgo, ¿no? Que, con la etiología. Mamás, o sea, mamás diabéticas, entonces vamos a pensar que su hijo puede tener policitemia, ¿no? O también mamás con diabetes mellitus en el embarazo, o sea, diabetes gestacional, también es un factor de riesgo. Tirotoxicosis congénita que les había mencionado, hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Y el síndrome de Vickers-Wiedemann, que no es tan frecuente, pero sí se asocia con policitemia, ¿ya? Entonces, el aumento del consumo de oxígeno en patologías endocrinas va a aumentar la producción de eritropoyetina. Esto se da en caso de trastornos endocrinos, ¿no? Y cuando hay por transfusión de hematíes desde otros lechos vasculares, vemos estas causas, ¿no? Como les dije, la mamá, el bebé que nació en casa, demora en el pinzamiento en el cordón, ¿no? También cuando hay algún uso de fármacos en la gestación, la transfusión de gemelo que les mencioné, transfusión materno-fetal, asfixia perinatal. Todo eso nos va a dar lugar a un mecanismo de hipertransfusión que puede dar lugar a la policitemia, ¿no? Entonces, hay trabajos que nos dan algunos datos con respecto a la demora en el pinzamiento del cordón. Miren, demora de 15 minutos, nos refieren que se puede hacer la transferencia de 75 a 78 mililitros por kilo. Si se demora 60 minutos, va a aumentar hasta 87 mililitros por kilo. Y si la demora es mayor, obviamente 120 minutos, puede llegar a 93 mililitros por kilo, ¿no? Todos estos, obviamente, tiempos que están viendo en la lámina son mucho mayores a los 2 minutos o cuando deja de latir el cordón que está indicado cuando hacemos la atención inmediata, que eso es la clase de atención inmediata y también en la práctica y en la simulación lo hemos visto, ¿no? Entonces los vasos placentarios, miren, contienen hasta 1/3 del volumen sanguíneo fetal. La mitad retorna al neonato en 1 minuto después del nacimiento. Por lo tanto, solamente debemos tener el cordón unido con el bebé hasta que le vuelvo a repetir, 2 minutos, o quizás máximo 3, o hasta que deje de latir el cordón. No este tiempo, si tenemos más de ese tiempo, hacemos que este bebé tenga riesgo de tener policitemia. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver algunas láminas para ver la clínica de estos bebitos, ¿no?
La mayoría, como les dije, cuando revisamos las láminas anteriores, son asintomáticos, ¿no? O de repente van a ustedes solamente observar que muestran un poco de plétora, un poco pletóricos, un poco rojitos, ¿no? No una plétora muy marcada, sino una plétora leve. Y esta plétora siempre van a verla más fácilmente, es más visible en las mucosas, o sea, en los labios, o en las palmas de las manos o de los pies, las plantas de los pies. Ustedes van a ver manitos rojitas, las plantas de los pies rojitos, ¿no? Si ustedes ven ya un bebé, pues totalmente rojo todo el cuerpo, eso ya no es una plétora leve, ¿no? Obviamente, un niño que está así todo rojo ya no es un bebé asintomático, por lo general ya tienen otros síntomas, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, la mayoría de bebés con policitemia son asintomáticos, pero en aquellos que presentan síntomas va a afectar, como ven en la lámina, a diferentes sistemas, ¿no? Puede ser sistema nervioso central, cardiovascular, respiratorio, digestivo, ¿no? Hematológico, gastrointestinal, ¿no? Geniturinario, etcétera, ¿no? Entonces es muy variable. Si afectan al sistema nervioso central, ustedes van a ver obviamente alteraciones a nivel de la conciencia del bebé, ¿no? Pueden ver un bebé que se duerme, está medio letárgico, medio somnoliento, ¿no? O con pobre actividad. O peor todavía, un bebé en apnea. Este es un signo muy crítico, ¿no? Un bebé en apnea, ¿qué significa? Que dejó de respirar, ¿no? Y entonces ese dejar de respirar incluso puede llevarlo a mayores cosas si es que no hay alguien que esté en ese momento de la apnea para que pueda ayudar a que el bebé vuelva a respirar y no pase a más, ¿no? Puede haber también solamente succión débil, iniciar con succión débil, ¿no? O estar irritable, o tener tono bajo, ¿no? O también presentar inestabilidad vasomotora, ¿no? Que también puede estar relacionado con inestabilidad térmica, ¿no? Puede hacer aumentos de temperatura o a veces más bajas temperaturas. También puede haber vómitos que no necesariamente están relacionados a un tema gástrico, sino a un problema del sistema nervioso central, o llegar hasta convulsiones, ¿no? Por trombosis o infarto cerebral, que dependiendo de dónde se dé y la magnitud de dónde se dé, puede llevar a la muerte. Obviamente, yo felizmente nunca he visto una muerte por policitemia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente le vuelvo a decir, se tiene que hacer un diagnóstico en base a factores de riesgo temprano para que no llegue a esto. Clínica a nivel del sistema cardiovascular, que va muy unido con el respiratorio, podemos ver primero alteraciones de las funciones vitales de estos sistemas, ¿no? Como aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, o un bebé pletórico, o también puede ser un bebé con cianosis, dependiendo de la magnitud de la policitemia. Acuérdense que se producen microtrombos, ¿no? Y puede llevar también a clínica de cianosis. También podemos observar cardiomegalia, ¿no? Apnea, un aumento de la vasculación pulmonar y obviamente eso nos va a dar lugar a hipertensión pulmonar, ¿no? A nivel del sistema gastrointestinal, ¿no? Podemos ver signos y síntomas iniciales como por ejemplo el bebé no quiere tomar leche, ¿no? Está con pobre succión y de pronto, de repente, tiene intolerancia alimentaria o vomita o regurgita en buena cantidad. O su abdomen lo vemos distendido, ¿no? Como si tuviera mucho aire, ¿no? Y en casos extremos puede llevarnos a enterocolitis necrotizante, que esto sí ya es una complicación seria, severa de una policitemia que no ha sido, ¿no?, manejada en forma adecuada.
así como me comenté cuando revisamos la clínica a nivel del sistema nervioso central, o sea, los trombos que pueden llevar a la muerte por infarto cerebral, igual a nivel gastrointestinal, la NEC es una complicación severa, ¿no? Que no debemos, ¿no?, permitir en un bebé. ¿Por qué? Porque genera muchos problemas posteriores. Se puede morir el bebé, pero y si no se muere, queda con secuelas muy pesadas, ¿no? En el aparato urogenital podemos observar oliguria, proteinuria, hematuria, hasta insuficiencia renal aguda, dependiendo del grado de afectación, ¿no? Puede también presentar trombosis de la vena renal o ver signos de priapismo en el bebé. Como ven, la clínica es variada, ¿no? A nivel de trastornos metabólicos, podemos observar a un niño con policitemia que también tenga hipoglicemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Entonces, puede presentarse cualquiera de estos trastornos también en un niño con policitemia. A nivel de trastornos hematológicos, vamos a ver hiperbilirrubinemia. ¿Por qué se va a presentar esto? Es obvio, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la bilirrubina? A ver, Lady, ¿me podrías decir por qué hay aumento de las bilirrubinas en los niños con policitemia? Lady Peralta. Sí, Lady, doctora, ¿estás ahí? ¿me escucha? ¿Sí? Podría ser por los factores de coagulación, quizás. ¿Cómo así? A ver. Si hay mayor cantidad de glóbulos rojos, hay más glóbulos rojos, pues podría ser por elevación de la bilirrubina y algo relacionado con la hemólisis, ¿no? Si hay A aumento ver, de a ver. glóbulos rojos. Ya, la hemólisis, ¿qué pasa con la hemólisis? Porque me estás mezclando cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, bueno, estoy dando factores que de repente podrían ser. A ver, al haber aumento de glóbulos rojos, pues podría producir más hemólisis y esto va a elevar la bilirrubina. Ya, pero ¿por qué? Eh, pues porque se van a degradar, ¿no? O sea, Ok, los glóbulos rojos al degradarse producen ¿qué? la hemólisis. Ajá. No, 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 no. La hemólisis es porque el glóbulo rojo, ¿no es cierto?, se degrada, ¿ya? Puede ser por su tiempo de vida media que le corresponde o por X causas. En este caso, Por la la bilirrubina, entonces, ¿no? policitemia, les dije al inicio, la definición es que hay un aumento de la masa del glóbulo rojo, ¿no es cierto? Si hay un aumento de esos glóbulos rojos igual van a degradarse en tu vida media. Y si hay más glóbulos rojos, obviamente va a haber más bilirrubina. ¿Por qué? Esa era la pregunta. Porque la bilirrubina es un metabolito, ¿no?, de producto de la degradación del glóbulo rojo. ¿Ok, Lady? ¿Quedó claro? Eso les han explicado en fisiología, me imagino. Sí, doctora. ¿Ya? Y acá estamos hablando entonces de un tipo de hiperbilirrubinemia indirecta, por si acaso, ¿eh? Indirecta, ¿ya? Entonces, en los bebés con policitemia pueden presentar aumento de ictericia, pueden presentar ictericia, o sea, hiperbilirrubinemia, que también puede ser dependiendo del nivel que requiera fototerapia, ¿no? Puede también presentarse plaquetas bajas, o sea, trombocitopenia. Acuérdense cuando vimos la fisiología al inicio, les hablé, ¿no?, de cómo se produce la hiperviscosidad y pueden producir microtrombos, ¿no? Entonces, porque también esos microtrombos por aumento del uso de las plaquetas, ¿no?, pueden presentarse trombocitopenia, ¿no? Puede también haber reticulocitosis cuando hay aumento de eritropoyetina, no en todos los casos, pero cuando hay aumento de eritropoyetina sí puede haber reticulocitos incrementados, ¿no? Y dependiendo de la magnitud, de la severidad de la policitemia,
podemos también ver pacientes que lleguen a la coagulación intravascular diseminada. Acuérdense que les mencioné cuando vimos esa lámina, la fisiopatología resumida, puede haber falla multiorgánica. Entonces, en ese nivel, obviamente, podemos ver coagulación intravascular diseminada, que no deberíamos dejar que sus pacientes lleguen a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico habiendo revisado ya factores de riesgo, epidemiología, clínica, ¿no? El diagnóstico lo hacemos justamente teniendo en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Luego, la clínica del paciente, ¿no? Entonces, hablamos entonces de criterios clínicos. Criterios clínicos, factores de riesgo más la clínica. ¿Cuál es la clínica? Lo que acabamos de conversar, ¿no? Puede ser un niño que esté con plétora leve, pero no tiene ningún más síntoma, solo tiene la plétora, ¿no? O tiene síntomas. Esos síntomas son leves, de repente solo tiene leve taquimia, 62, ¿no? 61 de frecuencia respiratoria y nada más. O de repente sí tiene síntomas más severos. ¿Qué me refiero? Mayor taquimia o de repente ya está vomitando, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer el diagnóstico en ese sentido, ¿no? Y el criterio de laboratorio, porque acá estamos hablando de criterio clínico. Entonces, si tenemos un niño con factores de riesgo más clínica o no, vamos a pedirle el examen para poder saber y hacer el diagnóstico como debe ser, ¿no? Y si a este niño le encontramos un hematocrito venoso central más de 65%, entonces haremos el diagnóstico de policitemia. Y si el bebé está sintomático, diremos policitemia sintomática, y si está asintomático, o sea, no tiene nada, policitemia asintomática. Algo que siempre tenemos que tener en cuenta para hacer un diagnóstico de policitemia es que siempre debemos hacerlo de sangre venosa central, no de hematocrito capilar. ¿Ok? Entonces, para poder hacer este diagnóstico no se puede sacar pues del dedito, ¿no? Tiene que sacarse de la vena. ¿Ok? Porque si no puede inducir error. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de la clínica, ¿no? Y del diagnóstico, ¿qué otros exámenes debemos tener aparte del hematocrito venoso central? Esto obviamente lo vamos a tomar del hemograma. Cuando hacemos un hemograma, siempre nos dan una hemoglobina y hematocrito. Y siempre a veces es mejor tomar un hemograma. ¿Por qué? Porque ahí vamos a también tener el dato de las plaquetas, ¿no? Si puede estar con trombocitopenia o no. También pedir glucosa, porque acuérdense que la hipoglicemia es frecuente también en policitemia. También pedir calcio, ¿no? Y pedir bilirrubina solamente en el caso que lo veamos al bebé ictérico, porque si no también es por gusto, ¿no? Solamente cuando veamos al bebé ictérico le pedimos bilirrubina. Sí, podemos también pedir sodio, ¿no? Sérico, o pruebas de función renal dependiendo de la clínica del bebé, ¿no? Si es que tiene algún problema a ese nivel, ¿no? Sobre todo si vemos que el bebé está deshidratado, ¿no? Si hay problemas a nivel cardiorrespiratorio, también le podemos pedir una radiografía de tórax, o si también vemos problemas a nivel del abdomen, como por ejemplo un abdomen distendido, también pedirle una radiografía de abdomen para descartarle o para ver signos tempranos, ¿no? De problemas a nivel de intestinos y que este bebé no llega a tener NEC, ¿no? Y si fuera necesario también hacer estudios de gases, ¿no? Pedirle un AGA para ver cómo está su, su problema metabólico a ese nivel, ¿no? Entonces, ya con todas esas pruebas que acabamos de conversar, ¿no? Ya hacemos un diagnóstico. Y también tenemos que tener en cuenta con qué otras patologías vamos a hacer el diagnóstico diferencial.
Primera, como les dije, cuando tomamos una muestra en otro lugar. Y esto realmente va a poner una X, ¿no? Porque así no podemos hacer el diagnóstico. Entonces, si ustedes tienen una muestra tomada que no sea venosa central, pues se olvidan, eso no es policitemia. Si sale alta, pues obviamente tienen que tomarla en la vena, ¿no? ¿Con qué otro diagnóstico diferencial podemos hacer? Cuando hay deshidratación, o sea, cuando hay pérdida de peso del bebé mayor al porcentaje que le correspondiera según su tiempo de vida, ¿no? Y obviamente si tenemos un niño deshidratado, también va a haber disminución de diuresis, ¿no? O también con otras patologías, ¿no? Que sean del sistema nervioso central, a nivel cardíaco, respiratorio, metabólico o hematológicas, ¿no? Y eso lo vamos a nosotros diferenciar de acuerdo a la clínica y los factores de riesgo que tenga el paciente, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, chicos? Todo claro, doctora. Ok. Entonces, ya llegando hasta el diagnóstico, ahora vamos a revisar el tratamiento. El tratamiento de esta patología está basada en criterios, ¿no? En la lámina que ven, mencionamos 3 criterios. Primero, lo que les estaba diciendo en la exposición, verificar si hay presencia o no de signos, o sea, manifestaciones clínicas. Por eso hablamos de policitemia sintomática. Y obviamente esto de la mano del hematocrito venoso central, que es con el cual hacemos el diagnóstico, ¿no? Y el último criterio es descartar si haya signos de deshidratación del bebé para poder tener en cuenta el tratamiento que se le va a dar, porque si hay algún signo de deshidratación, no, obviamente el volumen en el tratamiento que se le va a dar va a ser un poco mayor. Y además va a depender también si el bebé tiene o no tolerancia oral, ¿no? Para poder darle aporte tanto oral o solamente parenteral o ambos, ¿no? Todo para poder corregir el hematocrito. Entonces acá vamos a ver un algoritmo del manejo de policitemia, ¿no? Entonces, vamos, en el primer cuadrito ustedes ven un recién nacido identificado como riesgo, o sea, ya hemos hablado de los riesgos, ¿no? De policitemia con un signo o síntoma. Y otro caso, un hematocrito capilar con más de 65% y un signo o síntoma, o un hematocrito más de 70%, ¿no? Entonces, en todos estos casos tenemos que hacerle una muestra de recuento sanguíneo completo, ¿no? Y ver si es primero sintomático o asintomático. Y obviamente acá tenemos que tener un hematocrito venoso, no el hematocrito capilar, ¿no? Si el hematocrito venoso, miren, es 75%, nos pasamos para aquí, ¿no? Acá. Si ya tenemos un hematocrito que es mucho más de lo que nos dice el diagnóstico, obviamente ya tenemos que considerar de frente un exsanguíneo transfusión, porque ya está muy alto, ¿ya? Consideramos un exsanguíneo transfusión parcial a través de una vena, ya sea central, o si es que no se puede a veces hacer de una vena central periférica, hacer un cateterismo, ¿no? Umbilical. Y cuando hacemos ese tratamiento de cateterismo umbilical, obviamente el niño lo tenemos que dejar en NPO por unas horas, por lo menos un día, ¿no? Y hacer este recambio para lograr un hematocrito menor de 65%, ¿no? Vamos a ver luego la fórmula con la cual vamos a hacer el cálculo, ¿ya?
Pero miren, si tenemos un hematocrito venoso en un niño asintomático que va de 65 a 70, pero está sin síntomas, podemos observarlo, ¿no? Por 4 horas, pero siempre y cuando aseguremos una hidratación adecuada y una diuresis. ¿A qué me estoy refiriendo? A que el bebé tenga una adecuada lactancia y obviamente un test de humedad adecuado. ¿Se acuerdan qué cosa es el test de humedad, chicos? ¿Saben? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿O cómo yo evalúo que el bebé tenga una adecuada hidratación? Lady Peralta, Sí, doctora. no te ¿Podría? pregunté antes a ti, ¿no? ¿O sí? Sí, sí me ha preguntado, doctora. Ah, ya, entonces ya no. William Miguel. William, Sí, doctora. ¿cómo yo sé o cómo yo evalúo que el bebé tenga una adecuada hidratación? Mm, en ese caso, mediante, bueno, aplicable, bueno, aplicación de electrolito, balancito eléctrico, o en caso de que no tenga deshidratación, mantener la lactancia materna, Sí, pero un niño que está lactando, ¿cómo yo sé que está adecuadamente hidratado? según su balance hidroeléctrico. Pero si no tiene balance, Mm, ¿cómo sabes? ¿Alguien sabe, chicos? A ver, Romina, que levantó la mano. Doctora, ¿podría ser que, bueno, además del examen físico que le vamos a ver y vamos a ver mucosas y piel, también podríamos preguntarle a la mamá la cantidad de pañales que le está cambiando, ¿no? Al bebé? Ok, muy bien, Romina. Primero es la clínica, ¿sí? Como dice muy bien Romina, yo cómo evalúo que el bebé esté bien hidratado, mucosas, labios hidratados, saliva, ¿no? En cantidad adecuada, fontanela anterior, normotensa, no deprimida. Y el otro punto importante es la diuresis. Si yo no tengo un niño en balance, porque la mayoría de niños cuando se evalúa recién, cuando estás haciendo el diagnóstico, no está hospitalizado. Entonces tú tienes que tener otros criterios. Y el criterio importante es saber cuántos pañales cambió. Y la mayoría de las mamás saben cuántos pañales cambiaron el día anterior o las 12 horas primeras, ¿no? O las últimas 12 horas. Y preguntarle, ¿no? Si ha sido deposiciones y orina. Las mamás saben. ¿Cuánto es lo mínimo que debe tener un bebé? 6 pañales, mínimo. Si ustedes evalúan un bebé y que la mamá te dice, doctora, no orina toda la noche, ¿no? Y llora, llora y no quiere lactar. O la mamá a veces dice no tiene leche, bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero ahí está usted viendo que ese niño, antes de que lo examine, ya puede ser que esté deshidratado, porque no está miccionando lo que debe. Entonces ustedes van y lo encuentran al niño con las mucosas secas, no tiene saliva, ¿no? Entonces están evaluando ahí el estado de hidratación del bebé. Por eso es que les decía yo aquí, si ustedes tienen un niño asintomático, ustedes tienen que observarlo, ¿no? Pero asegurar que esté adecuadamente hidratado, o sea, verificar la técnica de lactancia, ver que la mamá le dé en forma correcta, ¿no? Darle confianza para que la mamá pueda tener adecuada cantidad de leche, si ustedes ya lo han visto seguramente en lactancia, el tema de las hormonas y todo eso, ¿no? Y verificar cómo está la diuresis. Si es un niño asintomático, es lo que dice el flujograma, y tiene hematocrito venoso más de 70, también lo puedes observar cada 4 horas. Pero por lo general, al menos en mi práctica, lo que he visto, los niños que ya tienen hematocrito más de 70 son sintomáticos, ¿no? Mayormente es cuando está de 65 a 70 que son asintomáticos. Pero cuando ya llegan aquí, tienen uno que otro síntoma, ¿no? Entonces, cuando un bebé está sintomático, miren, con hematocrito venoso 65 a 70,
todavía lo puedes observar siempre y cuando el síntoma sea leve, ¿no? ¿Ya? Entonces lo observas 4 horas, obviamente le tomas su glicemia. Si la glicemia es normal, consideramos ya todavía que está sintomático, pero no hipoglicémico, porque si está hipoglicémico y ahí ya entra otra cosa y sí tendríamos que ya pasar a lo que les dije al inicio, ¿no? Y siempre en cualquiera sea de los casos, sea sintomático o asintomático, tenemos que asegurar una adecuada hidratación. Entonces, solamente en el caso que un bebé sea sintomático, obviamente estos síntomas no tienen que ser digestivos, ¿no? Porque si el niño tiene un síntoma, ¿no?, que es digestivo, no podemos asegurar la hidratación. Entonces tendríamos que pasar otra vez igual aquí al algoritmo donde dice hematocrito venoso que requiera recambio, ¿no? Y si el hematocrito venoso es más de 70 y tiene síntomas, entonces pasa a obviamente hospitalizarse, hacer el exsanguíneo de transfusión parcial y ponerlo obviamente su endovenoso también luego de mantenimiento, ¿no? En forma resumida para que estén al tanto de cómo se hace el manejo. Entonces, el tratamiento, ¿cuál es el objetivo? Ir a la causa. ¿Cuál es la causa? Se acuerdan, aumento de la masa de glóbulos rojos. Entonces tenemos que disminuir esta masa, ¿no? Sin inducir obviamente hipovolemia, pero tenemos que, ¿no?, reducir esta masa aumentándole el volumen, ¿no?, a nivel de la sangre para que ese enlentecimiento de la sangre que les mencioné cuando hablamos de la parte de fisiopatología, ¿no?, no genere mayores problemas, ¿no? Entonces, este aumento de la volemia que tenemos que hacer, ¿no?, en el tratamiento para poder ayudar que los vasos se distindan un poco y aumenten el flujo sanguíneo, podemos hacerlo tanto con la hidratación endovenosa, o sea, parenteral, como también con la exsanguíneo transfusión parcial. ¿Con qué se hace la exsanguíneo transfusión parcial? Con suero fisiológico, ¿no? También se describe que se puede hacer con albúmina, 5% o plasma, pero acuérdense que estos elementos son más difíciles de conseguir, ¿no? Obviamente ahora con el tema del suero fisiológico, que han habido tantos problemas con el laboratorio, hay que tener mucho cuidado que esté realmente bien hecho, ¿no? Entonces, resumiendo, en los niños asintomáticos que están con hematocrito menor de 70, podemos observarlo, ¿no? Pero siempre y cuando aseguremos una adecuada diuresis y una adecuada hidratación. Y obviamente no lo vamos a dejar. Lo observamos cada 4 horas, le evaluamos con el hematocrito, ¿no? Y obviamente evaluar si el niño en esas horas no hace síntomas. Porque hagamos de cuenta que este niño que está con hematocrito de 68, lo observamos y no tiene síntomas, de repente en 2 horas hace síntomas, entonces ya pasaría al otro tratamiento, ¿no? Y si es que el bebé tiene hematocrito de 70 a 75, igual tenemos que asegurar la adecuada diuresis, pero ya hay que ponerle endovenoso, ¿no? Y ya les mencioné en qué casos vamos a ir directamente a hacerle exsanguíneo transfusión parcial, ¿no? Y en este caso de este bebé de hematocrito 70-75%, que a pesar del endovenoso aparece síntomas, ¿no?, o se eleva el hematocrito, pasamos también a exsanguíneo transfusión parcial. Entonces, ¿qué hacemos, no?, cuando hacemos la exsanguíneo transfusión parcial, ¿no? Vamos a hacer este procedimiento para, ¿no?, lograr que este hematocrito que esté alto disminuya y se haga lo más normal posible, ¿no? Entonces, el procedimiento, ¿en quiénes lo vamos a hacer? En aquellos bebés, ¿no?, que tengan un hematocrito más de 75%, o aquellos que tengan, ¿no?, neonatos con síntomas que se empeoren, como le decíamos aquí,
teniendo de 70 a 75, pero que pese a tener el tratamiento parenteral, se empeoran. Entonces también pasan a sanguíneo transfusión parcial. El hematocrito deseado, ¿no? Siempre en estos bebés, cuando hacemos este cálculo, es menor que 60%. El objetivo entonces siempre va a ser llevarlo un poco menos, ¿no? Y este exsanguíneo se puede efectuar, como les dije hace unos minutos, a través del catéter venoso central, o sea, a nivel del cordón umbilical o también de venas periféricas. Obviamente, cuando el hematocrito es muy alto, acuérdense que hay un enletecimiento de la sangre y entonces es muy difícil hacer en venas periféricas. Ustedes sacan la sangre y se coagula, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. Entonces, en esos casos no nos queda otra que hacer el cateterismo en las venitas en el ombligo para poder hacer el procedimiento. ¿Y con qué hacemos el recambio? Con suero fisiológico, ¿no? Las medidas generales para poder tratar la policitemia, como ya les estaba mencionando en las láminas anteriores, están siempre destinadas a mantener un buen estado de hidratación en este bebé. Corregir también las alteraciones metabólicas o electrolíticas que presenten. Y entonces va a depender de cada paciente, ¿no? Y también presentar, o sea, el tratamiento de algunas complicaciones si las hubieren, o mejor todavía prevenirlas, ¿no? Lo otro es controlar, como se hace en todos los casos de los bebés ya sean normales o con patologías, control de las funciones vitales, ¿no? Y un monitoreo constante, máximo cada 4 horas. Siempre prevenir la hipoglicemia, por eso es que, acuérdense que en uno de los casos se le pone el endovenoso al bebé, ¿no? Y dependiendo de la glucosa que tenga, ¿no? Obviamente tenemos que mantener una glicemia normal, ¿no? Y si tiene hipoglicemia, obviamente corregir. Y se tiene que monitorear la glucosa mínimo cada 12 horas, ¿no? Igualmente, también se puede administrar oxigenoterapia si es que existe necesidad, o sea, cuando hay un problema de saturación de oxígeno, ¿no? Y obviamente cuando haya clínica cardiorrespiratoria, ¿no? Con respecto a la medida general a nivel gastrointestinal, ¿no? Se va a dar alimentación solamente si es que obviamente no hay un signo clínico gastrointestinal, porque si hay regurgitación, vómito, se tiene que dejar en NPO. Y si es que se hace el procedimiento del exsanguíneo transfusión parcial, se le deja en NPO, más aún si es que se ha hecho el cateterismo, ¿no? A nivel umbilical, ¿no? Siempre, obviamente, hay que tratar de disminuir al mínimo el riesgo de enterocolitis. Siempre, además, mantener el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Y cómo hacemos esto? Dándole, ¿no?, el adecuado requerimiento tanto de agua, electrolitos y glucosa, a partir, obviamente, de la evaluación individualizada de cada paciente, porque eso va a depender del estado de hidratación del bebé, del tiempo de vida del bebé, de la edad gestacional del bebé, ¿no? Y, obviamente, del balance diario. En el caso de las medidas específicas, ya lo hemos conversado hace poco, que se refiere básicamente al recambio, o sea, al exsanguíneo transfusión parcial que se le va a hacer al bebé, ¿no? Esto que ya vamos a pasar porque es lo mismo. Ahora, el procedimiento que es la exsanguíneo transfusión parcial. Este procedimiento, como cualquier procedimiento que se hace en medicina, tiene que hacerse con las condiciones, ¿no?, mínimas ¿no?, o máximas, diría, de esterilidad y con un personal que esté entrenado, calificado para hacerlo. Sobre todo cuando se tiene que hacer, ¿no?, el cateterismo umbilical, ¿no? Y además, durante todo el procedimiento, tiene que hacerse también un monitoreo
de la función cardiorrespiratoria del bebé, así como también de la temperatura, de la presión arterial, y todo eso para, ¿no?, que no pueda haber ningún tipo de descompensación con el bebé, ¿no? Eh, Respecto a este procedimiento, algunos autores también recomiendan, ¿no?, de manera general, que este exsanguíneo de transfusión parcial se puede hacer cuando el hematocrito excede de 69, les decía yo, 70%. Y en algunos bibliografías también mencionan en los neonatos sintomáticos con hematocrito más de 65%, lo que les decía, que esos niños que no han respondido al tratamiento con intravenoso parenteral, ¿no? Entonces, al neonato con policitemia, independientemente del valor del hematocrito, si está asintomático, ¿no?, se tratará con recambio sanguíneo parcial. Acá, cuando menciono independientemente del valor del hematocrito, me estoy refiriendo obviamente que sea mayor de 65, porque si no, no hablaríamos de policitemia, ¿no? Y en especial, más aún, si está presente cuando menos uno de los siguientes signos que estoy mencionando en la lámina que esté alterado, por ejemplo, glucosa baja, ¿no?, plaquetas bajas, o que el bebé tenga dificultad respiratoria que requiera oxígeno suplementario. Por eso yo les mencionaba cuando les explicaba el algoritmo que hay que tener en cuenta, ¿no?, si el signo o la clínica es leve o no lo es. O sea, leve me refería, por eso les dije, de repente tiene muy leve taquimia. Pero si yo tengo un niño que tiene un hematocrito de 68, pero está con distrés respiratorio, que requiere oxígeno, yo no voy a ponerme, como dice, parametrada con ese algoritmo y decir, no, que por este hematocrito yo no le hago el recambio, porque ese niño ya necesitaría el recambio. Y más si le hago un hemograma y tiene plaquetas bajas, mayor razón, ¿no? Entonces, esto que les presento en las láminas son como, digamos, un marco general que tiene que estar usado en forma individualizada en cada paciente, porque obviamente cada paciente es un mundo, ¿no? Entonces, el objetivo principal del procedimiento es reducir el hematocrito a 50 o 55%, dependiendo obviamente de qué nivel de hematocrito partamos, ¿no? Usando, como les dije, suero fisiológico, también la bibliografía nos dice el lactatorrin y el plasma fresco, pero en realidad lo que utilizamos más es suero fisiológico. Miren, algunos estudios randomizados, controlados, a doble ciego, no muestran diferencias en el uso de estas sustancias. Por eso es que, por lo general, en casi todos lados se utiliza suero fisiológico, ¿no? ¿Por qué? Porque es barato y se supone que es seguro, ¿no? Y eso está fácilmente disponible hasta antes del tema de Medifarma, al menos en el país, ¿no? Aunque creo que felizmente ahora está ya digamos, más asequible, ¿no? Entonces, el cálculo del volumen del recambio se efectúa teniendo en cuenta el volumen sanguíneo del recién nacido. Este volumen va a variar de acuerdo al peso del nacimiento del bebé. Por ejemplo, un niño menor a 2 kilos, 100 mililitros por kilo. Un niño de 2 kilos a 2 kilos y medio, 95 mililitros por kilo. Un niño de 2 kilos y medio a 3 kilos, 85 mililitros por kilo. Y un niño de más de 3 kilos y medio, 80 mililitros por kilo, excepto en los bebés hijos de madre diabética, en quienes el volumen, ¿no?, se estima de 80-85 mililitros por kilo, todo esto aplicando la fórmula que se denomina Dioski, ¿no? Y esta es la fórmula. ¿Cómo calculamos el volumen? Volumen sanguíneo, que acabamos de mencionarles, que va a depender del peso del bebé, ¿ya?, por el hematocrito observado. ¿Cuál es el hematocrito observado? El hematocrito que tomamos al bebé, ¿no? El primer hematocrito que tomamos al bebé y consideramos que es un hematocrito, ¿no?, con policitemia con un niño sintomático. Porque acuérdense, ¿no?, del algoritmo. Salvo que sea un niño, pues, que de frente tiene más de 75%, y esos niños definitivamente son sintomáticos.
¿Y cuál es el hematocrito deseado? Como les decía, acá está. Hay que llevarlo a 50 y 50, a 55. Por lo general yo calculo 55, ¿no? Porque si tiene 75, no lo voy a bajar tanto tampoco, ¿no? Sobre el hematocrito observado. Y ahí nos va a salir el volumen de recambio. Y acá tienen un resumen del volumen sanguíneo de acuerdo al nomograma que les mencioné en la lámina pasada, ¿no? Entonces, un ejemplo. Un bebé de 3 kilos que presenta problemas respiratorios, tiene disnea, un hematocrito de 75%. Entonces, estamos hablando de un niño policitémico sintomático. Pues ahí tenemos que hacerle el procedimiento. Hacemos el cálculo. Un niño de 3 kilos, ¿cuál es el volumen? 85. Por 3 kilos, ¿cuál es el hematocrito observado? 75. ¿Ya? Menos el deseado sobre el observado, que es 75. Entonces, reemplazas en la fórmula, te sale 68 mililitros, ¿no? Ese es el volumen que le vas a recambiar. ¿A qué nos referimos que le recambiamos? Que vamos a sacarle 68 mililitros de sangre del bebé y le vamos a poner 68 mililitros de suero fisiológico. Obviamente no le vamos a hacer todo en una sola, ¿no? No es que le sacamos 68 y le ponemos 68. Eso tiene que hacerse en alicuotas pequeñas. Acuérdense que el volumen de este bebé, ¿cuánto era? 85 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, casi, miren, le teníamos que sacar el volumen por kilo de peso, es regular. Entonces, no se le puede hacer en una sola vez, ¿no? Siempre la vía recomendada es la vía periférica, porque es de mejor acceso y además la de menos complicaciones. Pero como les dije, si ustedes tienen un hematocrito de 75%, esa sangre va a ser muy espesa, ¿no? Viscosa. Entonces es un poco difícil. Entonces, buena parte de estos niños requieren el cateterismo umbilical. Entonces, este volumen que nos hemos calculado, 68, lo tenemos que recambiar en alicuotas pequeñas, de 15 o 20 como máximo. En realidad hay que ser siempre bastante cautos, ¿no? A mí me gusta trabajar máximo 15. 10, 15, 10, 15, y te demoras un poco más de repente en el procedimiento, pero siempre haciéndolo en forma, ¿no? Más cautelosa, nunca hay problemas. Realmente nunca he tenido ninguna complicación con los procedimientos cuando se hace así de ese modo, ¿no? En forma tranquila, en forma, con pequeñas alicuotas, ¿no? Hasta alcanzar el volumen de 68 mililitros, ¿ok? Entonces, luego de terminar el procedimiento, el bebé se le deja en el EPO, sobre todo si es que se hace el procedimiento, les voy a repetir, a nivel del ombliguito, ¿no? Y se controla el hematocrito tanto a las 12 horas y 24 horas post el procedimiento. Este ayuno mínimo es 12 horas, mejor es 24 horas post-exsanguíneo para evitar la enterocolitis necrotizante por el procedimiento, pero acuérdense que también este niño por el mismo problema per se de la policitemia que genera hipoxia a nivel de sus intestinos ya puede tener un proceso inflamatorio ahí y si no tenemos cuidado puede tener la complicación. Entonces hay que ir con bastante cautela. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver el pronóstico. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sí, doctora, claro. Ok, entonces espero que hayan entendido cómo hacer todo esto, ¿ya? Entonces, el pronóstico de estos bebés con policitemia, ¿no? Hay trabajos que se han hecho con resultados de seguimiento a largo plazo, ¿no? Y sobre todo con respuesta al exsanguíneo transfusión. Entonces, hay trabajos que dicen que la aplicación de este procedimiento constituye el principal factor de riesgo de la enterocolitis. Por eso es que les mencionaba que tener mucho cuidado, ¿no?
El riesgo relativo global, miren, en la enterocolitis necrotizante en pacientes polisistémicos tratados mediante exsanguíneo transfusión parcial, ¿no? Es de 11,18, es bastante alto, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando se hace este procedimiento, sí o sí tiene que estar el niño en NPO, ¿no? Hay algunos estudios, ¿no? Buena parte de estudios que son, miren, prospectivos, controlados, aleatorios, o sea, se supone que tienen el mínimo sesgo de recién nacidos plurisitémicos, indican que el procedimiento no elimina el riesgo de secuelas neurológicas, ¿no? Es lo que dicen los estudios, ¿ya? Así como que también el recién nacido con policitemia asintomática también tiene riesgo de secuelas neurológicas. Así como que también los controles normocitemiantes, o sea, los que tenían hematocrit normal, con los mismos antecedentes perinatales tienen un riesgo igualmente aumentado. O sea, que nos dice que no necesariamente es por el tema del hematocrito, sino más que nada por el riesgo del bebé, ¿no? Entonces, la buena parte de los estudios nos dicen que la eficacia de este procedimiento entre los recién nacidos con policitemia asintomática todavía no está tan clara, pero sin embargo, ¿no? Todavía, pues como hay trabajos que sí lo dicen, lo seguimos haciendo, porque en realidad tampoco podemos dejarlo al bebé sabiendo que, todo lo que le va a pasar, ¿no? En las investigaciones a largo plazo nos dice sí que las complicaciones son a nivel, ¿no? Neurológico, ¿no? Sobre todo en los niños sintomáticos, ¿no? Como por ejemplo anormalidades del lenguaje o alteraciones motoras, ya sean finas o gruesas, ¿no? Entonces, la prevención lo tendríamos que hacer en los factores de riesgo, ¿no? Obviamente, evitando, acuérdense, ¿de quiénes eran más? Hijos de madres diabéticas, ¿se acuerdan? Hijos de madres con hipertensión, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos incidir para que estos niños no tengan este problema de policitemia, ¿no? Obviamente, los partos en casa, felizmente eso ha disminuido bastante. Ya la mayoría de partos son institucionales, ¿no? Para evitar este problema, sobre todo para disminuir las complicaciones. ¿Ok? Hasta ahí terminamos, ¿no? Con esta lámina que me imagino que también ya la han visto en atención inmediata, ¿no? De cómo se debe atender al bebé con la mamá, con contacto piel a piel y con ligamiento oportuno del cordón. Y así evitamos también el tema de la policitemia. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Y acabamos? Nos hemos quedado unos minutos más nomás. ¿Preguntas? ¿O está todo claro? ¿Están listos para el examen? Todo claro, doctora. ¿Sí? Ok. Entonces está todo claro. Me alegra que hayan aprendido. Espero que hayan aprendido, ¿no? Si no tienen preguntas, entiendo que está todo claro. ¿Ok? Natalie, por favor, te voy a pedir que tomes una foto. Voy a dejar de compartir para ver cuántos están. Porque solamente algunos entran al inicio y después no sé qué pasa. Aprovechen sus clases, chicos. Porque acá en las clases lo que hacemos nosotros los docentes, traerles resumido muchas patologías que de repente a ustedes les tomarían bastante tiempo revisar, estudiarlas, ¿no? Y acá ustedes lo tienen resumido para que lo aprendan, ¿no? Por lo menos lo principal, ¿ya? Pongan sus videos, Natalia, por favor, tomas la foto y me lo envías y acabamos. Sí, doctora, ahora le tomo foto. Ya, y me lo envías, ¿ya? Me avisas cuando terminas para poder terminar la clase. ¿Tomaste a ti?
Estoy tomando, doctora, me faltan 3 pantallas. Ya. Ya está, doctora, ya se lo envié. Ok, gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Gracias, doctora, hasta luego. Doctora. Hasta luego. Gracias, Buenas doctora. Hasta tardes. luego. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Buenas tardes.